a iniciar con este webinar. Vamos a conversar un poquito de cuál es el enfoque que debemos tener en el momento del estudio. Esto de lo que vamos a conversar hoy forma parte de nuestro programa de formación dentro de nuestro curso de memoria y estudio. Vamos a conversar un poquito sobre ello. Y es que a veces, pues, sobre todo cuando estamos adaptándonos y en esa transición de bachillerato a la universidad, de secundaria, preparatoria hacia la universidad, muchas veces también tenemos que adaptar nuestro método de estudio, de hecho es lo principal, y poder acostumbrarnos a digamos, el nivel de exigencia universitario. En un principio no es tan sencillo. Y bueno, este webinar viene en ese sentido, en darle un poquito de dirección en relación a cómo es ese proceso de adaptación. En la clase de la que nosotros conversamos en nuestro taller de memoria y estudio, hablamos de varias áreas, por ejemplo, en qué enfocarse, en qué no enfocarse, cómo entrenar. Esto es de un autor que precisamente habla sobre un enfoque, que le llama enfoque magistral, un enfoque, digamos, óptimo a la hora de, digamos, ponerse metas en la vida y, por supuesto, aplicándolo en este caso hacia el estudio. Entonces hay 6 dimensiones dentro de las cuales caben, les podemos llamar consejos y en resumidas cuentas, nosotros en nuestra clase damos 33 consejos. Sin embargo, hoy, por cuestión de tiempo, vamos a hablar de algunos, quizá algunos interesantes y que ustedes pueden aplicar fácilmente en las diferentes dimensiones que están en relación a este tipo de enfoque del estudio. Por ejemplo, en qué enfocarse, vamos a hablar de uno, de las sugerencias de en qué enfocarse, luego en la otra dimensión, en qué no enfocarse, vamos a hablar de uno de los consejos dentro de esa dimensión, cómo entrenar, vamos a hablar de dos dentro de no, cómo entrenar, mantener su enfoque en el tiempo, vamos a hablar de uno, enfoque de su vida, vamos a hablar de uno, y revisar su enfoque también vamos a hablar de uno de ellos. Entonces, inicialmente, bueno, quiero presentarme, puede ser que aquí hayan algunas personas, algunos estudiantes, sé que algunos me conocen porque veo nombres conocidos, veo nombres que he leído antes, pero también puede ser que haya algunos que no me conozcan y quiero presentarme. Yo soy el doctor Guillermo Berbins. Y bueno, en una actividad previa en el webinar que tuvimos el miércoles pasado, donde hablamos de cómo comenzar a estudiar anatomía, yo hice una presentación un poco más larga y quiero hacer una presentación más breve ahorita y hacerle referencia en todo caso a ese webinar que está publicado en nuestras redes sociales. Pueden buscarlo como @cursosavimed, bien sea .be o .lat o @ mi premedicina. Incluso también en YouTube está publicado el webinar y allí hago una presentación un poco más larga y si les interesa el tema también seguramente les va a interesar verlo, que es cómo comenzar a estudiar anatomía en el ámbito de las ciencias de la salud, cómo abordar esa materia. Bueno, yo soy médico cirujano, soy el CEO en Avimed, que es la organización que, digamos, que lleva a cabo este webinar. Soy docente universitario de la UCLA y docente en diferentes materias. Bien, aquí, digamos, la docencia en realidad mi pasión. Me fascina ser docente, me fascina dar clase. Y bueno, aquí están algunas fotografías con mis estudiantes. Bueno, quise compartirles un poco lo que hacía, sobre todo para esas personas con las que nos estamos conociendo, que nos dedicamos a dar cursos preuniversitarios en el área de ciencias de la salud y en el área de cálculo también, por ejemplo, para ingeniería. Em, Específicamente yo soy del área de la salud, pues yo soy médico y me dedico, digamos, a formar estudiantes de toda Latinoamérica que están por ingresar o que quieren tener, digamos, una preparación previa antes de iniciar en las ciencias de la salud para, digamos, llegar ya con base firme, o bien que necesitan explorar a ver si es el área que les gusta y el área a la que se van a dedicar luego. He participado en diferentes eventos y precisamente esto, ese titular que está allí, lo explico un poco mejor en mis redes sociales, por ejemplo, en @doctor Berbins, que aparece en TikTok. Allí hay unas amplias entrevistas donde hablo sobre esto y también lo hablo un poquito en la presentación del webinar anterior al que estoy haciendo referencia de cómo comenzar a estudiar anatomía. Un poquito, bueno, esta diapositiva no la voy a leer toda, pero un poquito, digamos, de la preparación que me ha llevado hasta este punto. Vamos a hablar, vamos a lo de nosotros. ¿En qué enfocarse?
Les recuerdo que vamos a hablar de 6 dimensiones y de uno o dos consejos dentro de cada dimensión, que digamos es un extracto de nuestra clase de enfoque al estudio que damos dentro de nuestro curso de memoria y estudio. ¿En qué enfocarse? Vamos a hablar aquí en este punto de establecer un horario. Y me gustaría que ustedes puedan participar, si bien pueden activar su micrófono y hacer preguntas, me pueden interrumpir si quieren, vamos a tener una conversación y o también si quieren pueden escribir, aquí los estoy leyendo, estaré atento si quieren hacer alguna pregunta, escribir porque yo sé que la mayoría de ustedes son estudiantes y que de hecho ya tienen experiencia en ese sentido, es decir, seguramente se han enfrentado a diversas situaciones y de las cuales les gustaría saber si están haciendo bien, si están haciendo mal o cómo pueden hacerlo mejor. Inicialmente vamos a hablar de esto, establecer un horario. Yo creo que todo el mundo sabe a qué se refiere un horario, pero el punto es cómo lo establezco, porque muchas veces pensamos que el horario es como el horario de clases, que yo digo, por ejemplo, de 10 a 11 voy a estudiar tal materia y de 11 a 12 voy a hacer tal cosa y luego de 1 a 2 hago, de 1 a 2 de la tarde, por ejemplo, hago tal cosa y luego resulta que ese no es el horario al que se refiere en qué enfocarse. Este no es el horario. El horario de estudio, para que sea aplicable en ámbito universitario, debe ser suficientemente flexible como para que tú puedas introducir en términos generales lo que sea que tú necesites, porque no siempre son las mismas necesidades. Es decir, yo todos los lunes en la tarde probablemente no necesite estudiar, suponiendo que esté dentro de las ciencias de la salud, por ejemplo, biología celular o anatomía macroscópica, es muy probable que no necesite todos los lunes hacer eso. Pero sí en términos generales el horario te ayuda a organizarte. Por ejemplo, que yo utilice bloques grandes, supongamos que yo digo, de 3 a 6 de la tarde voy a estudiar, digamos, para mis próximos exámenes. Entonces, todas las tardes de 3 a 6 son horas de estudio. Y supongamos que luego de 6 a 7 es mi hora de descanso y luego de 7 a 10 o de 7 a 9 son 2 horas de estudio o de pronto tienen otras actividades por hacer. Digamos que el horario debe ser en términos generales. Por ejemplo, bueno, voy a asistir a clases. El martes en la mañana, en general, toda la mañana asisto a clases. Y cuando hablamos de un horario, hablamos de esto. Recuerden que no somos robots, que somos humanos, en el sentido de que no podemos exigirnos un nivel, digamos, que es imposible de cumplir. Y por lo tanto debe ser, digamos, coherente, debe ser flexible, debe tener horas de distracción. Es más, si es posible, que tenga un día libre o 2 días libres a la semana. Por supuesto que lo ideal serían 2 días libres. Pero yo que les cuento la experiencia de que he tenido que estudiar en la universidad, específicamente en el área de ciencias de la salud. A veces me tocaba, bueno, no tener ni siquiera un día libre, pero ciertamente por lo menos me tomaba una tarde, quizá no el día completo, pero por lo menos una tarde. Para mí era sagrado que luego los viernes cuando salía de clase a las 6 de la tarde ya no hacía más, sino que salía con mis amigos, me divertía, etcétera. Lo que quiero decir es que la parte de la recreación también es muy importante. Y el hecho de no enfocarnos solamente en estudiar, porque cuando la mente se enfoca solo en una cosa, se satura, sino que podamos, digamos, tener un horario íntegro donde podamos también hacer otro tipo de actividades. Bueno, hay toda una serie de recomendaciones adicionales que de hecho deben integrarse en este horario y bueno, que las discutimos en nuestro curso de memoria de estudio. Vamos a hablar de la segunda dimensión. ¿En qué no enfocarse? Bien, hay muchas cosas en las cuales no enfocarse, por ejemplo, eliminar las distracciones, etcétera. Pero hay una interesante que son las ideas perturbadoras. Y aquí tenemos que conversar de algo particular, porque las ideas perturbadoras son aquellas que te desenfocan en lo que estás haciendo en este momento, pero que en algún punto pueden ser productivas. Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos tener ideas no productivas. Ideas no productivas es como que yo les diga, bueno, en este momento estoy pensando, no sé, en X persona, en qué le dijo esa persona a la otra. En realidad no va a ser productivo para mí pensar en eso. O, por ejemplo, que yo esté pensando, ¿será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? Digamos, las dudas y eso, digamos, da vueltas en mi cabeza. Y en realidad no es productivo que esté pensando en eso, más allá de que tengo que motivarme, eso es otra cosa. Pero si, por ejemplo, es una idea que es útil, supongamos, tengo que llevar tal libro a la biblioteca que me lo prestaron, en realidad yo estoy pensando en eso.
O digamos una idea, no, yo quizá después que lea este libro mejor consulto la otra bibliografía que dijo el docente que había que consultar, te quedas pensando en eso, ¿cómo será que lo consigo? En realidad es una idea útil, solo que te está perturbando en ese momento. Y lo mejor que podemos hacer con las ideas perturbadoras es, digamos, almacenarlas. Me refiero, escribirlas. Cuando tú escribes algo, y lo colocas en una agenda. Para eso lo mejor que puedes hacer es llevar una agenda donde puedas escribir las cosas que tienes por hacer. Entonces tú lo escribes y ya tu mente libera la idea porque sabe que no se va a olvidar de eso. Nosotros nos quedamos pensando en una idea porque tu mente dice, te vas a olvidar mejor, quédate pensando en esto antes de que lo olvides. Pero cuando tú lo escribes, ya tu mente dice, lo puedes olvidar, tranquilo, ahora enfócate en lo tuyo porque ahí está anotado y ya no lo vas a olvidar. Entonces la idea es precisamente esto, que si surge una idea perturbadora, que es algo que nos está desenfocando, en ese momento en lo que estamos haciendo, que es estudiando, podamos anotarlo en una agenda, en un recordatorio, en Google Calendar, en donde sea, pero de tal manera que tu mente pueda soltar eso y enfocarse en lo que tiene que enfocarse en ese momento. Bien, vamos a hablar un poco también de la otra dimensión, la tercera dimensión. La tercera dimensión es cómo entrenar, en este caso, cómo entrenar nuestro enfoque. Y aquí vamos a hablar de dos puntos importantes. Uno es el punto dulce del desafío. El punto dulce del desafío nos impulsa a actuar. ¿Qué significa esto? Significa aquellas cosas que nos retan. No sé si lo han advertido en algún momento, que cuando nosotros, digamos, algo es medianamente difícil, nos gusta tomar ese desafío. Y la mayoría de las personas que quieren estudiar en la universidad les gustan estos desafíos. Les gusta, digamos, empujar por alcanzar una meta y finalmente alcanzarlas. Nos sentimos bien con eso, con logrando metas, ¿bien? Entonces, el punto es, supongamos que yo aprendí a jugar ajedrez, ¿sí? Voy a jugar ajedrez y ¿con quién preferirían ustedes jugar? Digamos, con alguien que sepa menos que tú para ganarle, digamos, o con alguien que, digamos, está casi a la par que tú y sabe un poquito más que tú. Tú sabes que de pronto tiene un puntaje no tan alto, pero sí un poco más. Ese es el punto dulce del desafío. La mayoría va a elegir, eh, bueno, por supuesto, primero entrenar y luego probarse con esa persona que sabe un poquito más que tú, porque la mayoría quiere superarse, ¿bien? Ese deseo de superación es importante y el deseo de superación es lo que nos impulsa a continuar. En el caso del estudio, nos impulsa a seguir adelante. El punto dulce del desafío se logra cuando nosotros tratamos de ir un poquito más allá de lo que sabemos que podemos hacer. Por ejemplo, yo sé que por hora, estoy suponiendo que eso depende del libro, de la densidad, pero supongamos que de un libro determinado yo por hora sé que puedo leer 8 páginas, supongamos. Y yo digo, bueno, en la próxima hora yo voy a intentar leer 9. Me pongo como desafío una más. Y eso te mantiene a estar, te impulsa a estar interesado en precisamente continuar y en irte superando en tus propias expectativas, ¿bien? Entonces este punto es muy importante. Aquellos, por ejemplo, aquellos exámenes que son muy fáciles, tú sabes que muchas veces, yo no voy a estudiar para eso es muy fácil, o lo dejamos para última hora. Pero cuando las cosas se ponen un poquito complicadas, entonces sí nos gusta. La diferencia está también porque este punto dulce del desafío se pierde cuando el reto es tan grande que nos sobrepasa. Así que hay que saber encontrar el punto exacto. No puede ser muy fácil. Si nos planteamos algo muy sencillo, tendemos a diferirlo. Si nos planteamos algo muy difícil, tendemos a no hacerlo. En este caso, el punto dulce del desafío se refiere o el punto exacto en el que te sientes motivado porque es un poquito más de lo que normalmente haces o de lo que tú sabes que normalmente haces. Vamos con este otro. Es muy importante hablar sobre este enfoque de fuerza bruta. Es importante hablar sobre el enfoque de fuerza bruta porque de hecho la mayoría de nosotros lo utilizamos cuando estamos estudiando en secundaria, etcétera. La mayoría de nosotros utilizamos este enfoque. El enfoque de fuerza bruta es mañana es el examen y hoy me voy a estudiar todo. ¿Sí? O de pronto ya cuando estamos comenzando la universidad, dentro de 2 o 3 días del examen, y hoy voy a comenzar a estudiar. En realidad, se van a dar cuenta para los que están en bachillerato, secundaria, preparatoria, los que no han comenzado la universidad, se van a dar cuenta que eso es un enfoque de fuerza bruta. Porque en realidad, para
estudiar bien en la universidad necesitas mínimo una semana, comenzar con una semana de anticipación como mínimo. Y con una semana quizá no te dé tiempo de estudiar todo. El punto del enfoque de fuerza bruta es cuando tú dices, me voy a estudiar esto y te enfocas solo en esa actividad, solo en eso, y te olvidas del mundo, no te importa más nada. Y la mayoría de las veces cuando hay un reto grande, utilizamos este enfoque. El punto es, ¿qué tan útil es el enfoque? Bueno, en relación a la memorización, no es tan útil, porque para nosotros memorizar algo que pasa de una memoria, digamos, a corto plazo, luego a mediano plazo y luego a largo plazo, primero necesitamos dormir bien, segundo necesitamos suficiente tiempo, una serie de repeticiones de la información, que de eso conversamos también en nuestro curso, y eso se hace con tiempo, se tiene que hacer con suficiente tiempo. En el enfoque de fuerza bruta no le estás dando cabida a la memorización, pero por otro lado, el enfoque de fuerza bruta no es sostenible, en el sentido de que tú puedas hacer un enfoque de este tipo durante una noche, quizá 2 noches, pero llega un punto en el que te cansas y es muy probable que luego de este examen venga otro. Así que si te vas a preparar para un primer examen y quedas extenuado, cuando venga el próximo también vas a estar cansado. Quizá en los primeros semestres, en las primeras etapas, los exámenes están suficientemente distanciados, pero luego se van a dar cuenta cuando avancen en su carrera que comienzan a haber varias materias difíciles y los exámenes están bastante próximos, por los que es muy difícil utilizar enfoque de fuerza bruta en todos. Entonces, tenemos que saber elegir. Primero, es cierto que funciona, porque es cierto que si nos enfocamos en una sola tarea, muchas veces lo logramos, ¿sí? Pero hay que saber dosificarlo, cuándo lo voy a usar y no dejar todo al enfoque de fuerza bruta, porque llega un punto en que si te sobrepasas o si sucede algo, luego ya no tienes tiempo para reparar. Entonces, el enfoque de fuerza bruta, dejarlo solo para casos de emergencia y más bien enfocarnos en otra cosa, que es la planificación con tiempo y, digamos, darle cabida a la memorización, permitir que nuestro cerebro trabaje como debe trabajar desde un punto de vista fisiológico. Vamos con la otra dimensión. Dijimos que íbamos a hablar de 6 dimensiones, ahora vamos a hablar de mantener su enfoque en el tiempo. En relación a esto, vamos a conversar de las horas de trabajo sostenibles. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos ponemos como meta, y esto va un poco también se relaciona un poco con el punto dulce de desafío. Que yo digo, bueno, voy a estudiar hoy todo el día. Pongo una meta que en realidad no funciona del todo. Yo digo, hoy voy a estudiar 8 horas, hoy voy a estudiar 12 horas. O sea, te vas a parar a las 7 de la mañana y terminas de estudiar a las 7 de la noche. Es imposible. En ese caso estás usando enfoque de fuerza bruta. Pero el punto de las horas de trabajo sostenible son cantidades de horas que realmente tú puedas aprovechar. Lo que normalmente surge aquí es la técnica de Pomodoro, que seguramente la habrán escuchado. La técnica de Pomodoro dice 25-5. Eso ha evolucionado un poco y hoy en día la técnica ya hablamos de 45-15. Es decir, estudiar 45 minutos y descansar 15 minutos. Eso en general, digamos, es más sostenible. Las horas de descanso son necesarias. Luego de 45 minutos enfocados en una sola actividad, necesitas un descanso. Y es algo fisiológico. Tus neuronas, las que están en ese momento eh, procesando la información de lo que estás leyendo, están gastando energía. Para los que conocen un poquito, están gastando ATP y necesitan recuperarse. Llegan a un punto en el que se extenúan porque ya no tienen energía. En ese caso es necesario detenerse y enfocar nuestra atención en otra cosa. No necesariamente tenemos que dormir o quedarnos haciendo nada. Podemos hacer otra cosa. En ese momento puedes pararte, cambias de ambiente, eh, conversas con una persona, vas, descansas, te estiras, lo que sea que vayas a hacer. Incluso podrías ver algo educativo, escuchar música, pero necesitas un descanso. Esas horas de trabajo, digamos así como la estamos hablando, digamos 45-15, no todo el tiempo una persona puede comenzar con eso, se supone que va evolucionando. Yo quizá logre mantenerme concentrado 25 minutos, pero mi objetivo es luego para la próxima aumentar los 5 minutos y hacer 35-5, luego hacer 40 minutos, 40-10, hasta que finalmente llega a 45-15. Luego de eso, digamos desde un punto de vista fisiológico, no es tan útil seguir avanzando. Llegar
a 50 minutos, 10 y luego una hora con 15. En términos, digamos, a veces puede ser útil, pero en realidad nuestro punto óptimo es ese, 45-15. Bien, a veces necesitamos prestar atención a una clase durante más de una hora, eso es otra cosa. Pero a veces lo más útil para nosotros es entender que los ciclos que más vamos a aprovechar son los de 45-15. Y luego de eso, lo que podríamos hacer es tener tres ciclos, es decir, tres ciclos de 45-15. Yo estudio 45 minutos, descanso 15. Luego otra vez 45 minutos, descanso 15. Luego otra vez estudio 45 minutos, pero en ese tercer ciclo ya no voy a descansar 15 minutos, sino que necesito descansar mínimo una hora. No puedo hacer más de tres ciclos. Luego tengo que prestar atención, enfocarme en otra cosa, por lo menos una hora para poder, en todo caso, si es necesario, repetir el ciclo de 45-15 por 3. Estas son horas de trabajo sostenibles con los descansos necesarios y muchas veces en un día ya no será tan útil hacer más de dos ciclos. A veces es necesario hacer más de dos, pero en general lo recomendable y lo que se ha visto, digamos, útil es que en momentos importantes de demanda estudiantil, de demanda de estudio, no se hagan más de dos ciclos, porque luego hay mucha información que queda en el aire y que nuestra memoria no la almacena. Bien, vamos a hablar de la otra dimensión, enfoque su vida. Y enfoque su vida se refiere a varias cosas, pero es como, digamos, como lograr que todas las cosas que hacemos vayan en una dirección. Aquí hay varios consejos. Uno de ellos es este: tres metas principales, establecer tres metas principales. Nuestras tres metas principales, digamos, ¿qué quieres ser tú, digamos, a futuro? ¿Cómo te visualizas dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser, aparte de que quieras ser médico, qué otra cosa? ¿Quieres hacer una familia? ¿Quieres tener una esposa, esposo? ¿Qué quieres? ¿Sí? Eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza? Dentro de 5, dentro de 10 años, ¿cómo te visualizas tú? Y bueno, establecer tres metas donde yo digo, bueno, tengo que trabajar en estas tres cosas ahorita. Y luego revisarse continuamente si las actividades que estás realizando en estos momentos van en esa dirección. Bueno, resulta que yo tengo tres metas principales. De hecho, lo más recomendable es escribirlas. Y una vez que las escribes, tú dices, bueno, y de hecho que ya hicimos varias cosas, como por ejemplo establecer un horario. Cuando tú estableces el horario y ves los bloques de actividades que tienes, te preguntas, ¿esos bloques de horarios van acorde a mis tres metas principales? ¿Van enfocadas en eso? Porque si no van enfocadas en eso, quizá probablemente tengas que o disminuir el tiempo o eliminar esa actividad. Entonces es muy claro, o sea, es muy importante tener claras nuestras metas, qué queremos alcanzar a largo plazo o a mediano plazo, para poder entender cuáles son las actividades que hago hoy y si esas actividades me están llevando hacia donde yo quiero ir. Creo que esta es la, digamos, la última dimensión que se habla de revisar su enfoque, cómo yo puedo revisar mi enfoque o digamos, corregir en caso de que yo crea que está mal. Aquí igual hay varias recomendaciones, consejos, pero una de ellas es esta, los mentores. Los mentores son personas que han pasado por lo que nosotros estamos pasando, que tienen un conocimiento, digamos, vivencial o han experimentado. No necesariamente los mentores son personas sabias como muestran en las películas, ¿verdad? Un anciano que sabe mucho y que digamos, un signo de sabiduría. No necesariamente, puede ser un compañero de clase que esté, digamos, un año por encima de lo que, por lo que yo estoy pasando, por lo que él acaba de pasar por esto. También, por supuesto, puede ser el viejito anciano, ¿no? Si vivió todo esto, un profesor, un compañero, digamos, más avanzado. Pero el punto es que nosotros podamos hablar de ese camino por el que vamos a transitar y que estas personas puedan darnos consejos que muchas veces nos ayudan. De hecho, en esta dirección es que nosotros precisamente ofrecemos nuestros servicios de preparar a los estudiantes que van a ingresar dentro de la ciencia de la salud y también acompañarlos en los primeros semestres, en los primeros años. Muchas veces se les dificulta, a veces no comprenden las explicaciones de los docentes y precisamente en esta dirección vamos nosotros tratando de poner nuestro granito de arena para cultivar, digamos, una futura sociedad donde hayan buenos profesionales. Y bueno, que ese impulso sea desde el principio, ¿no?
Otra forma de revisar el enfoque es el registrar el uso del tiempo. El registro del uso del tiempo, quizá digamos, habría que ver cuándo hacerlo. Cuando no sabemos en qué se nos va el tiempo, entonces puede ser útil hacer esto, registrar el uso del tiempo. Cuando registramos el uso del tiempo, luego podemos sacar una regla de tres, saber cuánto porcentaje de nuestro tiempo, digamos, útil, utilizamos en diferentes actividades. Para esto, por ejemplo, podríamos colocar una alarma en el teléfono que suene en cada hora, por ejemplo, y cada hora voy a detenerme y a escribir qué hice durante esa hora, más o menos. Digamos, gasté 30 minutos en tal cosa, gasté 15 minutos revisando Instagram y luego sacamos una cuenta total. Registrar el uso del tiempo es una medida, digamos, de emergencia, porque no es útil estar todo el tiempo registrando el uso, cómo distribuimos nuestras actividades. Esto es solamente cuando necesitamos averiguar cómo podemos optimizar nuestro uso de tiempo y ya. Lo haces, digamos, una vez eh, durante un año, o sea, digamos, lo vas a hacer un par de días, pero en el transcurso de un año lo aplicas una sola vez y registras el uso del tiempo un día, 2 días y ya. Y luego sacas conclusiones, quizá una semana, por ejemplo, durante una semana quizás es útil. Yo voy a registrar mi uso del tiempo durante todas las tardes, durante una semana. También es útil, pero más allá de eso, por supuesto, detenerse, escribir, en realidad es una interrupción. Entonces no lo vas a hacer todo el tiempo, lo vas a hacer solo cuando sientas que necesitas hacer cambios en tus actividades y quieras ver qué cambios surgen a partir de este registro de tiempo. Y por supuesto, comparar toda esta serie de actividades que surgen a partir de aquí con nuestras tres metas principales. Ok, finalmente, una actitud positiva es muy importante. El entender que nosotros, a ver, que las cosas se pueden lograr si nos esmeramos, si le ponemos esfuerzo. A veces nos invaden los pensamientos negativos, pensamos, yo no voy a poder. En realidad, mucha gente ha pasado por eso, en realidad también mucha gente ha dudado, como en algún punto nos toca también dudar a nosotros. Así que es muy importante entender que tú sí puedes hacer las cosas, que tú sí eres capaz, si has llegado a ese punto es porque sí puedes, es porque puedes avanzar. Entonces la actitud positiva siempre es muy importante. Y se ve, de hecho, incluso en la forma en la que se entrenan a los pilotos, la forma en la que entrenan, bueno, estoy hablando de pilotos de avión, pilotos de carros, por ejemplo, Fórmula 1. ¿Qué les dicen a ellos, entre otras cosas? Y que ellos aprenden con el tiempo. Aquellos tienen que ver a dónde van, parece obvio, sí, parece obvio, tienen que enfocarse hacia dónde van. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un piloto está tomando una curva. Si él ve la curva, las probabilidades de que se estrellen contra la curva se duplican y se triplican. En cambio, si él ve el camino hacia dónde va, las probabilidades de que no se estrellen son mucho más altas. Y eso se ha estudiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde un punto de vista psicológico es muy importante hacia donde esté dirigida nuestra mente. Si nuestra mente está dirigida hacia el fracaso, es muy probable que fracase. No tanto porque no podía, sino porque es tu pensamiento. Entonces, de allí la importancia de que nos invadan y que nos dejemos invadir de una actitud positiva y pensamientos positivos, pensamientos al estilo, sí puedo, sí lo voy a lograr, voy a pasar, voy a aprender, sí voy a memorizar. Esto es muy importante. Predispone toda nuestra fisiología a que funcione. También quiero presentar lo que hacemos nosotros para aquellos que no lo conozcan, puedan también entenderlo, que ofrecemos formación a toda Latinoamérica. Bueno, estas son algunas fotografías de algunos de nuestros estudiantes. Por aquí también aparezco yo como docente y aparecen otros docentes. Bueno, toda Latinoamérica nosotros, de hecho, la próxima semana arranca un curso de premedicina y bueno, estas son nuestras áreas de formación. Fíjense, en el área de biología celular y molecular, damos diferentes materias dentro de biología celular y molecular y lo hemos dividido así. Premedicina 1, por ejemplo, tiene estas materias que incluye biología molecular, es la primera parte de biología celular y molecular. También fundamentos bioquímicos, bueno, que es bioquímica básica, anatomía básica y memoria de estudio. Estas cuatro materias le ayudan al principio a todos los estudiantes que quieran abordar las ciencias de la salud para que cuando lleguen y se enfrenten a lo que se van a enfrentar, ya tengan herramientas. Primero, tienen conocimientos previos, no solamente por el conocimiento en sí de anatomía, sino la experiencia
de que, de cuál es el nivel de exigencia que probablemente me toque vivir en la universidad. Entonces, por supuesto, por ejemplo, en cuanto a la anatomía básica se refiere a la anatomía macroscópica, lo que vemos con los ojos, ¿verdad? Lo que podemos ver sin el microscopio, porque lo que vemos con el microscopio, como por ejemplo la estructura de los tejidos, es histología. Ven que toda esta parte azul corresponde a premedicina 2, digamos un segundo programa. Y aquí en la línea de biología nos referimos a biología molecular, cómo está construida la célula en cuanto a su composición como moléculas, por ejemplo. Luego, cómo se utilizan los genes, esto es genética molecular, un poquito más avanzado. Y luego célula humana, donde hablamos, por ejemplo, de las organelas y de que todo esto es fundamental para entender el desarrollo de múltiples enfermedades. Y aquí, por ejemplo, en el enfoque de algunas enfermedades como el Gaucher, que son las enfermedades de depósito lisosómico, el cáncer. Es decir, estos conocimientos son importantes para poder luego entender estas enfermedades. La bioquímica en general se refiere a cómo nosotros extraemos energía de aquellas cosas que comemos y cómo esa energía se va transformando. Bueno, primero lo que comemos se transforma en pequeñas moléculas, esas moléculas se van transformando dentro de nosotros. Esto es muy importante para poder entender las enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes. Bien, por aquí tengo una pregunta. Si quieren, pueden igual preguntar, escribir. Dice Leniver, algunos consejos para captar la información con mejor, ¿verdad? Con mayor retención. Bueno, todas estas cosas son consejos para ello, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que hablamos. De hecho, en nuestro curso de memoria y estudio son 8 temas diferentes, son 8 clases, cada clase de aproximadamente 2 horas. Hay mucho que hablar de eso. Pero en general, por ejemplo, digamos, tener un buen enfoque, hemos conversado de todas estas cosas. Y bueno, hay diferentes técnicas para mejorar nuestra capacidad de retención. Es muy importante que tengamos una buena técnica de estudio y hay diferentes cosas, porque a veces nos confundimos, a veces pensamos que la técnica de estudio es lo mismo que la técnica de memorización y son cosas diferentes. Lo adecuado sería aplicar una técnica de estudio correcta al momento de procesar la información, cuando tenemos el primer contacto con la información, y luego que ya hayamos aplicado una buena técnica de estudio, aplicar las técnicas de memorización necesarias para que la información se almacene mucho mejor. Y todo esto tiene que ser, digamos, de manera organizada, porque desde que el ambiente esté organizado hasta que la información que yo estoy tratando de meter a mi cabeza esté organizada. Eso, digamos, en términos generales. Hablando un poquito de cuáles son los temas que vemos dentro de cada una de las materias, fíjense, quería destacar esto de memoria de estudio, que precisamente hoy estamos hablando de eso. Y fíjense aquí, observación y enfoque, procesamiento de información, clasificación jerárquica, analogías, la planificación de metas, estudio, técnicas de estudio, las bases psicológicas, la memorización, técnicas de memorización, digamos, algunas herramientas para preparar exposiciones, ponencias en el área universitaria de ciencias de la salud. Nos toca hablar mucho frente a los pacientes, frente a nuestros colegas, nuestros compañeros, frente al médico canoso que sabe mucho, para manejar el miedo escénico, la oratoria, presentación de información y las bases fisiológicas de la memorización para poder entender cuáles son aquellas cosas que contribuyen a que nuestro cuerpo, nuestra mente memorice mucho mejor. Albany, si hemos estado un día entero en clase y es necesario estudiar para el siguiente día, ¿es conveniente estudiar en la noche o dormir temprano y estudiar de madrugada? Eso depende de cada uno, porque cada cuerpo es diferente. Hay personas que no les funciona estudiar de madrugada, como que pararse, digamos, dormir un rato y luego pararse a las 2 de la mañana para estudiar de 2 a 5. Personas que no les funciona, no se paran. ¿Sí? Y hay personas que sí. Entonces tú podrías probar Albanis en general con ambos métodos a ver cuál te funciona. A mí personalmente no me funcionaba pararme de madrugada, pero conocía a otros compañeros, incluso médicos graduados, que sí les funciona, que tienen por rutina pararse a las 4 de la mañana y dedicar de 4 a 7 o de 4 a 6 estudiar y les funciona a ellos. A mí no me funcionaba. Entonces tienes que averiguar qué te funciona a ti, porque fisiológicamente todos somos diferentes. Y lo que sí es muy importante es que evidentemente si pasas un día entero en clases, quizá tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y saber cuándo necesita descansar y cuándo no. Evidentemente es muy importante que tengas un periodo de descanso
y que no sea directamente de la clase a estudiar, sino que tengas un periodo de descanso donde llegues, te relajes un poco y luego puedes tomar el estudio, bien sea que lo hagas, que comiences a estudiar y luego prolongas el estudio porque es muy importante estudiar para mañana. Por supuesto que eso no es lo ideal, ¿verdad? No es lo ideal llegar a ese punto en el que tienes que robarle horas a tu sueño para poder cubrir el material. Eso no es lo ideal. Lo ideal sería que lo hubieses estudiado con tiempo y ya en ese día anterior lo que te toca es solo repasar el contenido que ya te has estudiado. Eso es lo ideal. Pero por supuesto que se entiende que en algún punto no suceda y es bueno conversarlo también. Bueno, este es el contenido de Premedicina 2, un poco para que vean y bueno, en caso de que tengan algunas preguntas, quieran revisar esto, también pueden revisar nuestra página web, que es esta, Cursos Avimed. Y bueno, de hecho, quería mostrarles también un poco. Allí hay material también que les puede interesar en relación a cursosavimed.net, ¿verdad? Nuestra página web. Quizá le voy a dar clic y les voy a compartir el navegador. Precisamente voy a hacer un cambio hacia el navegador. Pueden igual también hacer las preguntas que quieran, aparte de las que ya hicieron. Y bueno, en caso de que quieran conocer un poco más sobre esto, sobre nuestros programas de formación, también pueden acceder aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos fechas y montos. Arriba hay más información. Y entonces aquí, de hecho, tenemos, como les dije, una próxima fecha de inicio para la próxima semana, el jueves de la próxima semana en el área de premedicina. Y de hecho, en este momento estamos en preventa. La inversión no es tan alta, ¿verdad? De hecho, es una inversión razonable. Nosotros nos enfocamos en la satisfacción y el hecho de que lo que nosotros ofrecemos va acorde a la inversión en sí. Bueno, aquí están un poquito, de hecho, de diferentes países. Entiendo que hay personas aquí conectadas de diferentes países y cada uno, de hecho, puede inscribirse en su propia moneda. No es necesario que hagan algún cambio o algo así. Por allí están los diferentes valores de inversión en diferentes materias. Por ejemplo, por aquí debe estar el de memoria de estudio también. Está memoria de estudio. Bueno, en caso de que lo quieran buscar, cursosavimed.net para que luego vayan y lo revisen con más calma. Le voy a hacer el cambio y ahora vamos a pasar nuevamente al por aquí tenemos una pregunta. ¿Es aconsejable formar parte de actividades extracátedra durante la carrera o preferiblemente evitarlas y centrarnos en la carrera? De hecho, Daniel, habíamos conversado al principio que es muy importante que dentro de ese horario que tenemos, también hayan otros tipos de actividades. El esparcimiento es muy importante y que nuestra mente cómo funciona, también pueda, digamos, expandirse en diferentes direcciones es muy importante. Otra cosa es que cuando nosotros revisamos el horario y nos planteamos nuestras tres metas principales, esas actividades vayan en contra o no tengan nada que ver con nuestras metas principales. Pero yo te aseguro a que sí puedes conseguir actividades extracártelas que vayan en pro de lo que tú quieres. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una actividad, digamos, extracurricular. Yo digo, bueno, ¿qué me sirve en función de lo que yo quiero? Bueno, yo quiero aumentar mi capacidad de retención y mis capacidades cognitivas y de abstracción. El ajedrez me sirve para eso. Yo quiero, por ejemplo, mejorar mis condiciones físicas, porque de hecho hay estudios que demuestran que una buena condición física aumenta el coeficiente intelectual y también aumenta la capacidad de memorización. Entonces puedo practicar algún deporte. No necesariamente el practicar un deporte va digamos, fuera de sintonía de mis objetivos. Entonces, seguramente sí se pueden conseguir actividades extracátedras que vayan, que se alineen con mis metas principales. Y eso es muy importante también. Bien, aquí tenemos algunas referencias de nuestros estudiantes, digamos. Quería mostrarles esto porque nosotros tratamos en la medida de lo posible de que nuestros estudiantes se sientan a gusto, disfruten el proceso de aprender. El proceso de aprender no tiene por qué ser traumático, puede ser satisfactorio. Nosotros empujamos a eso, digamos, a que luego la persona vaya con herramientas y con seguridad al momento de iniciar en la asignatura. Y para cerrar, voy a cerrar el webinar anterior, puse esta fotografía y dije, lo voy a cambiar. Pero es que yo pienso que esto es muy importante y por eso la repito. Haz lo que amas. Es el poder entender que cuando la fuerza que nos impulsa a actuar está centrada en el amor, no hay cosa que pueda contra eso. Bien, porque muchas veces
Si nos toca a nosotros dudar de nosotros, de la meta en sí, de las otras personas, pero si tú estás enfocado, el amor finalmente puede más, puede mucho más. Súper recomendados los cursos, dice el Leniver. Muchas gracias. Entonces es muy importante que si tú sientes que estás en un área que no amas realmente, entonces es mejor que te muevas, ¿verdad? Que te muevas a otra área. Pero, y que aprendamos también a diferenciar lo siguiente, porque no es lo mismo hacer lo que uno ama a eh, que lo que estás haciendo en este momento te guste. Es diferente, porque a veces, por ejemplo, para llegar al punto en el cual nosotros vamos a hacer lo que amamos, supongamos que lo que yo amo es atender a la gente, que yo brindar mi conocimiento para que las otras personas tengan bienestar y mejorar su calidad de vida, eso es lo que a mí me apasiona. Pero entonces tengo que pasar por graduarme y por algunas materias que no me gustan, ¿sí? Pero el punto es, bueno, no todo tiene que gustarte, eso es cierto, no todo tiene que gustarte, pero si tú estás enfocado en tu meta, entonces vas a poder superar ese obstáculo que es necesario, a través del cual es necesario avanzar para poder llegar a este punto que es el que tú estás persiguiendo. Entonces enfóquense en el amor, enfóquense en, en, en que el amor mueva todas sus fibras, sus metas, y esto no solamente desde el punto de vista académico, sino en todas las direcciones, ¿sí? En todo lo que hagan en su vida. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Igual si tienen alguna pregunta, seguramente tienen los contactos, bien sea el mío directamente o de alguna de nuestros agentes que le pueden resolver las preguntas. Ellos lo pueden igual poner en contacto conmigo o, por ejemplo, en nuestras redes. En nuestras redes, bueno, aquí venía un resumen. En nuestras redes nos pueden conseguir así, @cursosavimed, bien sea cursosavimed.be.net, www.cursosavimed.net, o en las redes sociales también como Mi Premedicina. Estamos presentes en todas las redes sociales, incluyendo Twitter, Instagram. Y para hacer entonces un cierre, fíjense en qué enfocarse. Veamos, conversamos aquí de hacer un horario bien distribuido, con bloques grandes y flexibles, donde se incluyan diferentes actividades para yo no enfocarme solo en una. Eso no es útil cuando es solamente en una. ¿En qué no enfocarse? Hablamos de las ideas perturbadoras, que son ideas que pueden ser productivas, pero que en ese momento no estoy enfocado en ello, que estoy haciendo otra cosa, y en ese caso hablamos de anotarlas y seguir con lo que estábamos haciendo. Luego, ¿cómo entrenar? El punto dulce del desafío, hablamos de que siempre aquellas cosas que nos retan un poquito más de lo que sabemos que podemos hacer, nos motivan a seguir adelante y nos impulsan. Y eso le invito a que establezcan metas de ese tipo. El enfoque de fuerza bruta, hablamos de él en el sentido de que es útil, pero que no es útil aplicarlo demasiado, sino solo en caso de emergencia, y que en todo caso no es sostenible. Hablamos precisamente de las horas de trabajo sostenibles y hablamos de un esquema de 45-15 por 3, y que ese ciclo podían repetirse 2 veces con un intervalo mínimo de 1 hora de descanso, y más de 2 veces en un día es difícil. Luego hablamos de las 3 metas principales en tu vida, y es bueno que luego revisen que todo vaya en esa misma dirección, aquellas cosas que tú quieres lograr a mediano y largo plazo. Y finalmente conversamos un poquito de los mentores, es decir, aquellas personas que nos pueden ayudar y que nos pueden impulsar. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí conectados. Este, esta, este webinar, al final vamos a sacar la grabación y les vamos a compartir la grabación, en caso de que también ustedes quieran compartirlas con sus compañeros, que piensen que les pueda ser útiles toda esta serie de consejos que hemos dado el día de hoy. Bienvenido sea. Bueno, un placer, un gusto, un abrazo, y espero encontrarnos pronto. Chao, chao.